Bueno, muchachos, miren, em, yo en horas de la noche, ya de madrugada, de hecho, les coloqué en el aula virtual esta presentación en la que básicamente vamos a trabajar con lo que es porcentajes, razones y proporciones, reglas de tres. Y esta presentación es la parte uno de tres presentaciones, es decir, de tres clases que vamos a ver virtuales. Y cada una de estas presentaciones está vinculada con cada una de las guías que les coloqué también allí en el aula. Por ahora solamente tienen las tres guías y esta presentación parte uno. Es decir, me falta subir la presentación parte 2 que tiene que ver con la parte de ecuaciones, y la presentación parte 3 que correspondería con la guía 3 de lo que son inecuaciones. Eh, Bien, entonces iniciamos pues sin más preámbulos. Sean bienvenidos, bienvenidas a este módulo número 2 que tiene un valor de 25%. Como les dije ya, esta es la parte uno de tres presentaciones que voy a hacer, ya que son tres guías, muchachos, tres guías que ya están en el aula virtual con esta presentación. Falta colocar dos presentaciones más. Este es el módulo que yo veo un poquito más largo y de mayor utilidad para ustedes. Así que eh, por favor presten mucha atención para que puedan asimilar los conceptos y definiciones que vamos a desarrollar y ver cómo eso pueden ustedes aplicarlo pues en la vida real, ¿no? De sus carreras. Va a haber un momento determinado donde ustedes van a utilizar algunos de estos conceptos, bien sea porque lo van a estudiar en estadística, bien sea porque lo van a estudiar en química, y pues bueno, algún otro subproyecto más adelante en la carrera. Entonces iniciamos con lo que es una regla de tres. Una regla de tres. Fíjense cómo se define allí, y extraigo esta fracción de la guía uno que les coloqué allí en el aula. Y dice que una regla de tres es una forma, o sea que hay muchas formas de resolver problemas en el ámbito matemático, ¿no? Y la regla de tres es una de esas formas de resolver esos problemas. Y que básicamente están relacionados con proporcionalidades. Y básicamente cuando hablamos de regla de tres, esta proporcionalidad está basada en tres valores conocidos y una incógnita. Es decir, que cuando vamos a resolver una regla de tres, por lo general vamos a tener tres valores que vamos a conocer, pero vamos a tener una incógnita, es decir, un valor que estamos buscando. Entonces, se establece una relación o función lineal de proporción entre todos ellos. Marquen esa palabrita allí en su mente. Una relación o función lineal. Y ya van a ver lo importante de esta frase. Sobre todo la palabra lineal. Entre todos ellos. Entonces, con el uso de una regla de tres, ¿qué se pretende? Pues hallar el valor de un cuarto término conociendo los otros tres. Esto es lo mismo que dije antes. En la regla de tres simple se establece, por tanto, que existe una relación de proporcionalidad entre dos valores conocidos, que vamos a llamar A mayúscula y B mayúscula, y conociendo un tercer valor C mayúscula, se calcula un cuarto valor D. Entonces allí vamos a tener un valor A, un valor numérico A, un valor numérico B, y un tercer valor numérico C. Y con esos tres valores vamos a calcular un cuarto valor, que será el valor D. En conclusión, una regla de tres es una de las formas de resolver. Repito, una de las formas, porque hay muchísimas formas de resolver problemas.
en la cual vamos a tener básicamente 4 valores, 3 que vamos a conocer y uno que es desconocido, es nuestra incógnita. ¿Ok? Entonces debe existir también una relación o función lineal entre todos ellos, entre los 4 valores, entre los 3 conocidos y el que no conocemos. Una relación o función lineal. ¿Ok? Entonces, cuando ya esta relación o función lineal ya no es lineal, sino que ya es de otro tipo de función o de relación, ya no se puede aplicar regla de 3 y ya lo vamos a ver con un pequeño ejemplo muy práctico. Esto que está acá es lo que les dije anteriormente, pero ya en un ámbito de más o menos de cómo representarlo gráficamente, ¿no? Entonces tenemos que una regla de 3 es una relación de proporcionalidad, una relación que es lineal, entre 3 valores que conocemos. En este caso los valores conocidos son A, B y C. Y tenemos un valor desconocido que es la letra D. Esto que está acá es esto mismo, exactamente esto mismo. A sobre B es igual a D sobre C. Como D es nuestro valor desconocido, simplemente esta C que está aquí dividiendo con la D pasa al otro lado de la ecuación de esta igualdad, pasa a multiplicar, porque está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, ¿cómo nos queda? A sobre B por C es igual a D, donde D es la incógnita que estamos buscando. Entonces, fíjense, esto que están letras amarillas acá, fíjense algo interesante. Dice, el valor de A, este valor de A, tendrá expresada la unidad en la cual deseo obtener el resultado del problema. ¿Cuál es el resultado que quiero obtener? Pues la letra D, ¿no? Que es nuestra incógnita. Es decir, que esta letra D, el valor numérico que dé aquí en la letra D, va a estar acompañado con una unidad de medida, o una unidad en general, que va a ser la misma unidad que tenga esta letra A. Ejemplo, si esta A vale 5 kilogramos, por ejemplo, esta letra D dará un valor numérico, ¿no? Un valor que puede ser 10, 15, no sé. Si da, por ejemplo, 10, ese 10 va a ir acompañado con la unidad kilogramos. Ahora bien, los valores B y C, es decir, este valor B y este valor C, este valor B y este valor C, tendrán unidades que se simplificarán. Es decir, si este B, por ejemplo, está en litros, este C también la unidad de medida estará en litros. Y ese litros de esta B con este litros de esta C se simplifican, se van pues. Y por eso es que me queda la unidad que está acompañando a la letra A, que en este caso, vuelvo y repito, si fuera kilogramos, entonces quedaría aquí kilogramos. Y el valor de C va a expresar o representar cuánto de A en B hay en C. Eso lo vamos a ver con un ejemplo. Pero necesito que esto, si ustedes fijan esto que está en letras amarillas, van a comprender cómo solucionar los problemas de regla de 3. Entonces fíjense lo que les dije hace un momento ya en lo que se refiere a lo que es la regla de 3 y el aspecto que ustedes tienen que considerar en cuanto a la relación de proporcionalidad, y que esta relación de proporcionalidad cumple con un tipo de función que es específicamente una función lineal, es decir, una línea. Entonces gráficamente, cuando nosotros vemos en una gráfica en el eje X y el eje Y, podemos ver varios tipos de líneas. Tenemos esta primera en la parte superior izquierda de su pantalla, donde dice que es una función lineal creciente, donde esta m es mayor que 0. ¿Quién es esa m? Pues es la pendiente de esta recta. Esa pendiente es mayor que 0. Si la recta está en esta forma, entonces esta función lineal va creciendo. En la medida que yo me alejo en el eje X, en el eje Y, ella va aumentando. La gráfica del lado derecho de sus monitores dice que es una función lineal decreciente. Fíjense cómo esta línea azul va decreciendo, va hacia abajo. Aquí la pendiente de esta recta es menor que 0. O sea, es negativa, pues.
Entonces esto significa que en la medida que yo voy alejándome en el eje X hacia la derecha, en el eje Y va a ir disminuyendo sus valores. Tenemos otra función lineal, que en este caso es constante. Fíjense, esta línea azul es completamente horizontal. En este caso la pendiente de esa recta es igual a 0. Y cuando tengo esa recta totalmente vertical, esto no es una función, ya que la pendiente de esta recta es infinito, o sea, no tiene un valor numérico. Mire, cuando hablo de pendientes, eso es sencillito, que cuando usted va por una calle y la calle es completamente horizontal, pues ahí la pendiente es igual a 0, no tiene ningún tipo de pendiente. Ahora, si usted va subiendo unas escaleras, un cerro, entonces ya ahí, concha, si usted va subiendo, esa función lineal es creciente, la pendiente de esa subida es mayor que 0. Ahora, si usted va bajando por esas escaleras o por ese cerro, o no sé, por un camino, usted va de bajada, entonces la función lineal es decreciente, la pendiente es menor que 0. Pero es importante que inclusive vayan entendiendo este tipo de funciones, porque más adelante de repente en su trabajo de grado su trabajo de grado es un trabajo de investigación, y entonces ustedes van a estudiar un tipo, lo que ustedes quieren estudiar, lo que ustedes quieren investigar. Eh, Porque lógicamente, mira, todos los sucesos, todos los casos de la vida real están ligados a algo matemático, a una expresión matemática, a una función matemática. Y dependiendo de las variables que usted esté estudiando, entonces va a tener un tipo de función. De repente su trabajo de investigación le indica que su investigación es de carácter lineal, pero tal vez no, tal vez es cuadrática o logarítmica o exponencial. Es importante que ustedes conozcan que hay varios tipos de funciones. Fíjense, estos son otros tipos de funciones. Aquí tenemos la función exponencial, e a la x. Fíjense el comportamiento que tiene, ¿ves? En esta línea azul. ¿Ves? Que viene aquí desde 0, después va subiendo poco a poco, y hasta aquí en este punto, antes del 5, ya empieza a crecer muchísimo. Aquí tenemos otro tipo de función, que es la función logarítmica. ¿Ves? Pasa por aquí desde 0 y empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y esta es logarítmica. Esto es una función típica de lo que son las trigonométricas, como el seno, que es un sinusoide. Muy visto esto, por ejemplo, en lo que son los gráficos, los electrocardiogramas, son de esta forma, sinusoidales. Y está esta función coseno también, que tiene esta característica. Una comparación de una función de lo que es una función lineal versus una función exponencial. Fíjense, esta gráfica que está aquí. ¿Qué nos dice esta gráfica que está aquí? Esta gráfica, primero que nada, nos habla sobre los ingresos por jornada laboral en dólares de una persona. En esta gráfica podemos ver que en el eje X tenemos estos valores: 0, 2, 4, 6, 8, bueno, hasta 14. Esto es el tiempo en horas. Es decir, 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta la hora número 12, ¿no? Horas de servicio. Y aquí en el eje Y nos muestra en unidad de dólares. Es decir, 0, 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, hasta 70 dólares, ¿no? ¿Cómo podemos leer esta gráfica que es completamente lineal? Bueno, que un trabajador por 1 hora de trabajo gana 5 dólares. Por 2 horas de trabajo gana 10 dólares. Por 3 horas de trabajo 15 dólares. Y así va hasta que por 12 horas de servicio de trabajo gana 60 dólares. ¿Qué podemos deducir nosotros de esa gráfica? Si usted se le preguntara ¿cuánto gana ese trabajador por hora? Fíjense que entre la hora 1 y la hora 2, perdón, la primera hora él se ganó 5 dólares. Y en la segunda hora llevaba 10 dólares. Entonces aquí podemos ver que por cada hora trabajada, este trabajador tiene un ingreso de
$10. Entonces por 12 horas trabajadas multiplicamos 12 horas por $5, perdón, por $5 por cada hora, y eso es $60 esa jornada de 12 horas. Esta línea, como ustedes ven allí, esta función es completamente lineal. Para este tipo de ejercicios, yo sí puedo aplicar una regla de 3. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, digo, bueno, un trabajador gana $5 por cada hora trabajada. Si trabajó 1 hora, tiene $5. Si trabajó 2 horas, tiene $10. Pero entonces si me preguntan, un trabajador gana $5 por hora. En 6 horas, ¿cuántos dólares va a ganar? Digo, bueno, si se ganó $5 en 1 hora, en 6 horas, multiplico pues 5 por 6, 30. Fácil, $30 se ganó. ¿Ve? Y allí sí puedo calcularlo porque él está ganando constantemente $5 cada hora. Si eso variara, si el trabajador en la primera hora se gana $5, en la hora 2 se gana 15, en la hora 3 se gana 40, yo digo, no, pero ya esa gráfica no es lineal. Esa gráfica se comporta de otra manera. Ya yo ahí no puedo aplicar una regla de 3. Entonces, ojo con eso, que no en todos los casos, porque todo es, aplica una regla de 3. No, señor. Eso depende el planteamiento del problema y todas las variables que están influyendo en ese problema generado. Entonces, para que lo veamos más clarito aquí tenemos una función que es de carácter exponencial. Esta es una función exponencial. Fíjense que aquí en esta primera fase ella viene creciendo poquito a poquito, luego llega a este punto donde empieza un crecimiento acelerado, luego llega hasta este punto donde ya su crecimiento es constante, luego empieza acá a decrecer. ¿Dónde van a ver ustedes esta tabla, por ejemplo? Perdón, esta gráfica. Pues cuando vean microbiología, que vean la parte del crecimiento bacteriano o microbiológico, llámense microbiológico, hongos, levaduras, bacterias, virus. Todos esos animalitos tienen este comportamiento en su crecimiento y en su reproducción. Entonces fíjense aquí en el eje X que tenemos time, ese es el tiempo, y en el eje Y number of bacteria, número de bacterias, el número de bacterias que se generan, que se reproducen. Entonces fíjense cómo son las bacterias, los virus, los hongos. Ellos en una primera fase ellos empiezan a crecer, a multiplicarse poquito a poco. Una bacteria se divide, forman 2, esas 2 se dividen nuevamente, fusión binaria, de esas 2 se producen 4 y así van. En esa primera fase hay una latencia de la bacteria. Es como cuando una persona le va a dar una infección bacteriana o por hongos o por virus. En la primera fase que le empieza a dar como calentura, bueno, allí se está instalando ese microorganismo. Y hay una batalla allí con todos toda la parte que protege el sistema inmunológico. Y está esa fase de latencia. Luego llega un punto donde, oye, ya empezó la fiebre. Empezó a darle fiebre a la persona, pero duro. Pues allí los microorganismos empiezan a multiplicarse, pero a millones, pues. Muchísimo, muchísimo. Hasta que llega un punto donde ya dejan de multiplicarse tanto, porque ya de repente le empezaron antibióticos, o porque de repente ya de lo que se alimenta el microorganismo ya empieza a escasear. Entonces ellos empiezan como que, oye, vamos a parar de reproducirnos, vamos solamente a comer. Que es toda esta parte verde, ¿no? Luego empieza toda esta parte que dice dead fats. Es la fase ya de declinación o de muerte de los microorganismos, donde ya empiezan a morir. Empiezan a morirse, ¿no? Entonces fíjense cómo es totalmente distinta esta gráfica para el crecimiento microbiológico de la anterior que vimos de unos salarios. Entonces, si yo por ejemplo les pregunto, en la primera hora se reprodujeron, hubo un número de bacterias de 100 bacterias en 1 hora. ¿Cuántas bacterias va a haber en 5 horas?
¿Cuántas bacterias van a haber en 5 horas? Allí no me Bueno, preocupa. que Allí 500 no. bacterias, profe. O no sé. No, 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 no. Fíjate una cosa. O sea, Ah, gracias por... no, 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 profe. Disculpe, ya entendí. Tiene razón, porque Ujú. cada bacteria se divide en dos y se irá multiplicando. O sea, sí, Exactamente. tiene razón. Y que además la gráfica, esa es típica, esa es para todas las bacterias, muchachos, y todos los hongos. Ellos es de esta forma, exponencial. Ellos eh, se rigen por un crecimiento exponencial. Y la gráfica es esta. ¿Ok? Oye, de repente en la primera hora, perdón, hubo 100 bacterias que se reprodujeron. Y en la segunda hora ponle tú que ya 200. Y tú dices, no, pero aquí se está multiplicando de 100 en 100 cada hora. Pero ya va, de repente eso fue en la fase de latencia, que todavía no había empezado a multiplicarse como